Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga. Espero que esté muy bien, muy bendecido y agradecido del Señor. El Señor es bueno y Él sabe cómo estar con cada uno de sus santos en cada proceso. Estamos acá estudiando la palabra. Estamos en el libro de Romanos, el capítulo 9. Me parece que tengo una señal de internet no muy buena en esta hora, pero vamos a tratar de llegar hasta lo que más se pueda. Habíamos quedado ayer en el verso 13 del capítulo 9, cuando Pablo hace referencia al profeta Malaquías, ahí en el capítulo 1, cuando dice: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y habíamos hecho una pequeña reseña de lo que habían sido estos dos hermanos. Y si recordamos el contexto del capítulo 9, Pablo comienza hablando, diciendo que él tiene una tristeza por su nación, porque su nación esperaba al Mesías, a su nación se le había revelado que iba a haber un Salvador, y que ellos oraban. Se le había revelado el culto en el cual cada año había un sacrificio de un cordero, y cuando viene el cumplimiento de la palabra profética del Salvador, del Mesías, y llega ese día que viene Cristo, su nación completa no le reconoció. Cuando debería la nación completa haberle reconocido, no le reconoció. Y él tiene ese pesar y comienza luego a decir: pero no todos son israelitas, no todos los descendientes de Abraham son hijos de Abraham. Y comienza a profundizar un poquito más, que fue ayer, donde decía: si bien Abraham tuvo muchos hijos, solo el hijo de Sara, Isaac, de ahí viene la promesa. Y si bien tuvo dos hijos, Jacob y Esaú, bueno, la promesa viene por Jacob. Y dice en el verso 13, con el cual cerramos ayer: a Jacob amé, pero Esaú aborrecí. Palabra de Dios en el libro de Malaquías capítulo 1, del verso 2 al verso 3. Entonces ahora en el verso 14, de acuerdo a este último verso, a Jacob amé, donde dice Dios, y Esaú aborrecí, Pablo sigue escribiendo en esta carta y dice: entonces, ¿qué diremos con respecto a esto último? ¿Que Dios es injusto? Y responde, como siempre lo hace Pablo, hace la pregunta pensando si alguien la va a hacer. No, entonces esto es muy injusto. Si eran dos hermanos, ¿por qué uno lo quiere y el otro no? Entonces esto es muy injusto. Entonces, si alguien te hace la pregunta, él la hace. ¿Qué diremos? ¿Que Dios es injusto? Pero él responde en la carta, por si alguien se hace la pregunta: de ninguna manera. Porque Dios dijo a Moisés, esto en el libro de Éxodo, capítulo 33, verso 19, dice: porque Dios dijo a Moisés: tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. ¿Por qué, hermanos, Dios dice esto? Porque, bueno, en el contexto de que Dios dice esto a Moisés, ahí en Éxodo 33, verso 19, es cuando Moisés le clama a Dios que quiere ver su gloria. Entonces, Dios le responde a Moisés y dice: yo te conozco, yo te conozco por tu nombre. O sea, yo tengo una relación estrecha contigo, Moisés. Yo tengo una amistad contigo. Yo veo tu corazón. Y yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia, porque yo sé. Es como diciendo Dios: yo conozco el corazón de mis santos. Y como dice la palabra, Dios no puede ser engañado. Todo lo que sembrar el hombre, eso va a cosechar.
Por eso aquí se refiere que no es injusto Dios al decir a Jacob amé y a Esaú aborrecí, porque Esaú no pudo engañar a Dios. Recuerden que el pleito que tenía estos hermanos o Esaú con su hermano estaba en el vientre de su mamá. O sea, no podemos mirar solo lo presente, sino que también tenemos que ver cómo es completa la historia. Tenemos que ver completa la historia, porque si no, si vemos solo lo presente, solo lo de ahora, podemos fallar. ¿Y cómo es completa la historia? Rebeca tenía movimientos violentos en su vientre y ella ora a Dios y Dios le dice: en tu vientre hay 2 naciones. Y ya ahí Dios estaba viendo lo que pasaba y dice: el mayor va a servir al menor. ¿Qué estaba pasando en su vientre? ¿Por qué había esta violencia? ¿Por qué lo que estaba pasando era tan difícil de soportar para esa madre? Algo estaba pasando ahí. Y Dios lo vio y Dios le dio una palabra a Rebeca y le mostró su voluntad, porque él estaba viendo lo que pasaba. Imagínense si la ciencia del hombre solo descubre el misterio de Dios, lo que Dios le va soltando, que quiere que sepa el hombre. Una madre embarazada pueden hacerle una prueba de ADN al bebé que está dentro y decir cómo viene genéticamente. Y lo sabemos ahora por la ciencia del hombre, que Dios ha permitido que vaya descubriendo. Y Dios no va a saber lo que estaba pasando en el vientre, cómo venían esos niños. Todavía ellos no habían nacido, no habían hecho ni lo bueno ni lo malo, pero ya Dios sabía lo que estaba pasando ahí en el vientre. Por lo tanto dice aquí Pablo: ¿qué diremos al respecto? Por decir que Dios ama a Jacob y aborrece a Esaú, que es injusto Dios, de ninguna manera, porque yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. ¿Y por qué Pablo cita precisamente esta palabra dicha por Dios a Moisés ahí en el capítulo 33 de Génesis, verso 19? ¿Por qué precisamente rescata esta palabra? Para poder decir que Dios no es injusto. Porque precisamente en esta palabra, cuando Moisés le dice a Dios: quiero ver tu gloria, y Dios le dice: yo a ti, Moisés, te conozco por tu nombre, yo sé quién eres tú. Y él le muestra sus espaldas, va a ver, le muestra su espalda, le responde a Moisés. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Moisés: yo a ti, Moisés, te conozco por tu nombre. Yo sé quién eres tú, Moisés. Y yo le muestro misericordia a quien yo quiera mostrarle misericordia. Por esto mismo, porque Dios no puede ser engañado. Ahí en el libro de Hebreos 12:16 dice de Esaú: no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Todo el tiempo Esaú, siempre se opuso desafiantemente y contra Dios. Él sabía que su padre no quería que sus hijos se desposaran con una cananea, que lo iban a hacer tal cual como Abraham hizo con Isaac, de ir a buscar una esposa de la familia de Sara. ¿Y él qué hizo? ¿Qué hizo Esaú? Desposó 2 cananeas. ¿Y después qué hizo Esaú? Estamos sin contar de que vendió la primogenitura por un plato de lentejas, o sea, por un guisado.
siendo que eran familias, un campamento gigante, que ellos eran los hijos del patriarca y que ellos podían comer cualquier comida, pero Esaú quería el guisado de su hermano. ¿Y qué siguió haciendo Esaú? Cuando supo que su padre Isaac lo bendice para que se vaya del campamento, por mientras se le pasara el enojo a Esaú, porque ¿qué hizo Esaú? Dijo, me voy a consolar cuando mi padre muera y me vengaré, mataré a mi hermano. Entonces cuando él escucha que su padre Isaac despacha a Jacob para que se vaya lejos a la tierra, a la familia de su madre, le dice que allá busque una esposa. ¿Y qué hizo Esaú cuando escuchó todo eso? Fue y desposó a la hija de su tío Ismael. Siempre desafiante, siempre su voluntad primero. Él no tenía interés con la bendición. Él quería la posición, pero él no tenía interés de la bendición, porque la bendición que recibió Abraham y que Abraham dio a Isaac es para bendecir todas las familias de la tierra, y usted lo va a ver en Génesis 12. Entonces, no es que Dios sea injusto de ninguna manera. Dios no puede ser engañado. Todo lo que siembra el hombre, eso va a cosechar. Por eso aquí el apóstol cita este verso, estas palabras de Dios que le dice a Moisés: yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Así pues, dice Pablo, no depende del hombre que quiera o del que corre, sino de que Dios tenga misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Que no depende del que quiera o del que corre. O sea, no es por una voluntad de hombre, es por lo que Dios conoce el corazón de sus santos. Es por quien Dios quiera darle misericordia, porque Dios es justo. Los que van a partir con Él, el día que el alma salga del cuerpo, el día que van a partir y van a estar con Él, es justo. Va a ser justo. Y el día que el alma que se separe del cuerpo del hombre y no esté con Él, también va a ser justo. Porque Dios no puede ser engañado. Así que no depende por voluntad de hombre, no es del que quiere o del que corre, sino de que Dios tenga misericordia. Verso 17, porque la Escritura le dice a Faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que en mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Aquí la palabra cuando dice que Dios endureció el corazón de Faraón, usted lo va a encontrar en Éxodo 10, verso 15, 16, 17, por ahí. ¿Ya? ¿Y qué pasa ahí? Ahí, en esa cita, ¿por qué Pablo cita precisamente esa parte del Éxodo y habla de Faraón cuando Dios le endurece el corazón a Faraón? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que Dios es justo y Él va a tener misericordia de quien quiera tener misericordia. Porque Dios no puede ser engañado. Lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. No es del último acontecimiento. Dios no puede ser engañado. Y cita precisamente ahí en Éxodo 10, 16, porque ahí Faraón, luego de una gran plaga, él dice: he pecado. Le dice a Moisés, Faraón le dice a Moisés: he pecado, por favor dile a tu Dios que me perdone y ora por mí porque he pecado y que me quite esta plaga. Entonces Moisés ora a Dios y la plaga inmediatamente se detiene, pero Faraón vuelve a tener la misma actitud de antes. Y Dios dice:
voy a endurecer el corazón de Faraón. Por eso Dios no es injusto de ninguna manera. Sigo, verso 20. Pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? Recuerden que él hace preguntas, como respondiéndole a aquel. Entonces, ¿Dios es injusto porque amó a uno y aborrece al otro? Dios, y él, ante esa pregunta, Pablo responde. Luego vuelve a como esa persona que ficticia, podríamos decir, Dios es injusto, que lee mal, entiende mal, le da una lectura equivocada a la Escritura. Pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó por qué lo hizo así? ¿Qué no tiene derecho el alfarero de hacer el mismo barro con un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparados para la destrucción? ¿Y qué si para dar a conocer las riquezas de su gloria se las mostró a los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, responde Pablo, a quien Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos. Está hablando de que nosotros somos de los que Dios llamó, y Dios ya al que llama justifica, y al que justifica glorifica. Y dice que el que Dios llama puede ser judío y puede ser no judío, como dice el profeta Oseas, dice acá el verso 25, y cita Oseas: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y llamaré amada mía a la que no era mi amada. Luego cita otra palabra profética de Oseas y dice: y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos de Dios viviente. Porque Dios es el que llama. Es el misterio de su voluntad. Es el misterio de su voluntad. Verso 27, aquí cita el profeta Isaías. Fíjese cómo la doctrina de los apóstoles, los escritos que ellos tienen, los apóstoles, todos los escritos que ellos tienen son de la ley de Moisés, de los profetas y de los salmos. Por eso ellos citan, porque ahora nosotros vemos las escrituras de los profetas, de la ley de Moisés y de los salmos. Ahora nosotros lo vemos a la luz de Cristo. Antes eran sombras proféticas de lo que iba a venir. Pero ahora nosotros sabemos en quién estaban enfocados los profetas, la ley de Moisés y los salmos. Estaban enfocados en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la palabra, Él es el verbo encarnado, Él es nuestro Dios encarnado. Por eso ustedes, cuando leen el Nuevo Testamento, y podemos leer aquí la carta de Pablo, cita a los profetas, cita Salmo, cita la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque ahora nosotros sabemos a quién estaba dirigido toda esa escritura: al Cristo, a nuestro Salvador y Mesías. Ahora en el verso 27 cita a Isaías y dice: también Isaías clama, en referencia a Israel, porque recuerden que estamos hablando a Israel, y recuerden el contexto del capítulo 9, que Pablo dice: ¿por qué no toda la nación se arrodilló ante el Mesías? ¿Por qué no todos? ¿Por qué la nación completa no reconoció al Mesías? Y comienza a ir en profundidad y dice: bueno, no todos los israelitas son israelitas
no todos los hijos de Abraham viene la promesa, sino del hijo de Sara. ¿Ve que empieza a desarrollar? Y así como de un solo vientre salieron dos, pero uno Dios amó y otro aborreció. Porque Dios tiene misericordia de que a quien Él quiere darle misericordia, porque Dios no puede ser engañado. Entonces, ahora en el verso 27 es el contexto, recuerden el contexto. Entonces aquí en el verso 27, cuando cita Isaías, dice, también Isaías clama en referencia a Israel. Aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos como la arena del mar, recuerden que Abraham tuvo 8 hijos. La promesa vino de uno, del hijo de Sara. ¿Cierto? Entonces por eso dice, aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Sigue aquí, está citando Isaías. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. No va a ser ni un día antes ni un día después. Toda la palabra de Dios se cumplirá. Sigue citando Isaías. Aquí estamos en Isaías 10, ¿ya? Del verso 22, verso 23. Leo aquí, sigo Romanos 9, 29. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, ya seríamos como Sodoma y nos pareceríamos a Gomorra. O sea, si Dios no nos hubiese dado una descendencia o una línea donde viene la bendición, este remanente que va de generación en generación, de siglo en siglo, si no fuera por el Señor, dice acá el profeta Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, ya seríamos como Sodoma y nos pareceríamos a Gomorra. ¡Qué tremendo! Eso, hermano, dejémoslo hasta aquí, hasta el verso 29. Para estudiar, para profundizar, para meditar, para reflexionar, Bueno, el Señor nos está limpiando y nosotros tenemos que dejar que Él nos limpie. Esa es la buena respuesta de sus hijos. Si Dios lo permite, si así Él lo quiere, nos vemos mañana. God bless you, shalom, Dios abençoe y recuerde que Jesús viene pronto por su iglesia. Maranatha, hermano.